Ya, listo. Hola, yo soy Laura González. Yo soy Diego Higuera Yo soy Sonia Hernández. Y yo soy José Daniel Escamilla. y hoy vamos a hablar pues ya sobre el curso para cerrar, qué nos pareció y los temas, y, pues todo eso. Entonces, pues no sé quién quiere empezar. Bueno, ¿Quieres? pues si quieren, yo empiezo. Sí. Pues nada, sí, hablando en general, creo que pues en mi caso o en el de todos aprendimos bastante y como con una metodología más libre, más de tocar los temas que a uno le parecieran interesantes, más de expresar uno su opinión. Me parece que en mi caso aprendí de culturas que no sabía y uno se da cuenta de cómo son esas culturas que uno no conoce. También un poquito sobre el origen de la humanidad, nos hace cuestionarnos muchas cosas, sobre los animales, también estuvimos viendo. Entonces, en términos generales, pues yo creo que aprendimos mucho porque es un curso que lo lleva a uno a aprender mediante cuestionarse y mediante pensar uno mismo y no tanto de cátedra y de memorizar cosas. Entonces, a mí me gustó la metodología que es muy libre, que lo deja a uno pues volar como en su imaginación y pensar y de esa forma como también creo que vamos adquiriendo como criterios y valores en sí. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Me parece muy clave lo que dices, José, en la parte de la forma en la que se manejó la metodología y en lo que dices de desarrollar nuestro propio criterio y la forma en la que aprendimos. Y es que como que estos espacios de encontrarnos, pues en nuestro caso cada lunes a las 5 y bueno, y el espacio que nos daban en clase, pero sobre todo este espacio, es ver algo y verlo como desde nuestro propio punto de vista y no como muchas veces se enseña la historia desde un solo punto de vista. Y, y también pues como la oportunidad como entre nosotros cuatro de decir, no, pues yo pienso esto. Y la otra persona decir, no, pero mira, si lo contrastas con tal otra cosa, tiene sentido, o lo que vimos hace unas semanas. Entonces, como que me gustó mucho también, como lo que tú dices, de explorarlo como por nuestra cuenta, y también el hecho de, pues sí, lo exploramos por nuestra cuenta, pero tuvimos el espacio recurrente, o sea, pues porque no es lo mismo que lo hubiéramos discutido solo una semana y nos hubieran cambiado de grupo, sino el espacio recurrente para, pues para conocernos y asimismo como elaborar entre los cuatro, como, sí, como un criterio, un punto común, una forma de ver, sí, eso. A mí también, si no mal recuerdo, hubo una vez en la que Fabio, o sea, cuando estaba explicando lo de los objetivos del curso, era el hecho de que quería que nos cuestionáramos lo que sabíamos, o sea, como cómo nosotros habíamos entendido el mundo y los orígenes hasta ese entonces, y no verlo como algo malo, sino como poder volver a nuestros padres y volverlo a pensar, cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, y también este hecho de que no es como bueno, sí, sí es social porque nos estamos reuniendo aquí, cada uno escucha lo que la otra persona tiene que decir, y está de acuerdo, no está de acuerdo, y se van construyendo esos pequeños momentos de, como de, sí, de socialización y de aprendizaje entre nosotros para crear nuestro propio criterio. Y eso también se me hizo muy clave porque digamos que uno se pone a pensar de que aprendimos cosas, vimos cosas de que nunca habíamos pensado y como tal los temas no era como analicen esta cosa en específico, sino que vean esto y a partir de eso, qué fue lo que más les llamó la atención, qué temas pueden salir de esto, cómo lo pueden relacionar con otras cosas y eso es como un aprendizaje bastante analítico y bueno que me parece, entonces sí se me hizo bastante interesante por esa parte. Sí, me parece, sí, o sea, clave lo que dicen todos es que
pues la aproximación flexible al conocimiento que manejo este curso, pues sí, fue muy importante para poder realmente explorar con libertad los temas y sacarle, o sea, poder hacer esa abstracción de las cosas más importantes por nuestra cuenta y también quizá ver detalles que normalmente uno pasa por alto y que de pronto al hacer esto no se pasan por alto. También pareció muy chévere porque pese a que pues, la intensidad horaria pues no es tanta, igual uno sí le mete cabeza al curso y es chévere porque le permite a uno de verdad asumir, o bueno, pararse en posiciones diferentes a la propia y conocer diferentes perspectivas de vida. Eh, Obviamente, quizá no con la profundidad que muchos sí gozan de, pues, de esa oportunidad de conocer a profundidad muchas culturas, pero sí de entender que las cosas se pueden ver de formas muy diferentes y que, y que hay muchos grises y eso es interesante. Me gusta mucho eso del curso. Sí, sobre lo que decían Sonia y Laura, pues eso hicimos como un recorrido histórico tal vez de cosas que ya conocíamos, como conocíamos por encima, pero lo que hicimos fue cuestionarnos cada etapa importante de ese recorrido y pensarla y intentar ponernos en los zapatos o ponernos en ese tiempo, en ese momento. Y creo que eso es muy bueno, como nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, a cuestionar lo que pasó. También me gustó mucho que comparábamos casi siempre las cosas del pasado con las cosas actuales. Entonces, a darnos cuenta que a veces cometemos los mismos errores del pasado o cómo ha cambiado la humanidad. Entonces, eso me parece muy, muy interesante como analizar o hacer ese recorrido histórico, pero desde una perspectiva más buscando el trasfondo de por qué hacían las cosas. Uy, José, me parece súper clave lo que acabas de decir, de que tú acabas de decir que como que comparábamos lo de antes con lo de ahora y también me acordé de tu intervención anterior cuando dijiste lo de que también entre nosotros construimos como valores y me parece que lo que pasa es que suele suceder que uno suele subestimar las personas que hicieron parte de la prehistoria y los como, no sé, como que uno les asigna una inteligencia menor y entre nosotros pues acordamos de que eso no era así. Entonces aprendimos a como darle el verdadero valor que las cosas tienen y no, y o sea, como en este mismo ejercicio de cuestionar, entonces sí me parece muy clave y pienso que sí, no solo aprendimos en forma de conocimiento, sino aprendimos en forma de empatía, de valores, como tú decías, y me parece muy clave decirlo porque como no es un aspecto que cualquier otra materia te deje, o sea, no es como que en biología o no sé, en alguna materia de ingeniería aprendas esto que pudimos aprender acá y construir entre nosotros. Sí, eso me parece bastante claro porque vimos como que la historia se repite, o sea, prácticamente la historia se repite y el hecho de que tenemos que tener en cuenta mucho este aspecto humano porque estamos estudiando, analizando una cultura humana de hace mucho tiempo, pero al fin y al cabo siempre ha sido humana y estamos viendo cómo la podemos ver, cómo la podemos entender desde nuestro punto de vista. También hablamos de que estamos como muy acostumbrados a verlo todo desde un solo, como desde un solo punto de vista, como un solo cosito, cuando no debería ser así, porque podemos ver como muchos mundos, muchos puntos de vista, y el hecho de que todas las cosas que pensamos pudimos verla como, bueno, yo pienso esto, pero ¿por qué pienso esto? ¿Qué pueden pensar otras personas? ¿De dónde
saco esa información, de dónde puedo mirar en otros lugares para saber si lo que estoy hablando es, bueno, correcto o tiene sentido, o en qué me puedo basar para decir lo que estoy diciendo. Entonces es conocimiento que va creciendo y creciendo con estas charlas, con las clases de los miércoles, que Fabio nos hablaba mucho de esto. Entonces me pareció que fue bastante, que es algo como con mucho conocimiento general y también situado de cosas pequeñas, pero con esos conocimientos se pueden como aplicar en otros ámbitos de la vida. Sí, sí, también lo que dicen, o sea, todo el asunto de la perspectiva, o sea, de verdad le ayuda a uno a cambiar esa forma de pensar tan pedante que puede tener uno o tan arrogante como occidental frente a civilizaciones del pasado, gente diferente o sí, formas diferentes de entender la vida y la forma en que, particularmente en que observamos nuestro pasado como especie, es acaba siendo en cierta medida arrogante y verdad que con el contenido que abarca el curso uno entiende que no es como uno lo tiende a imaginar. Exacto, o sea, lo que tú dices me parece bien importante a veces uno es muy egoísta, muy arrogante al creerse tan superior al pasado en sí, pero lo que decía Sonia, la vida pues es cíclica y seguimos siendo pues la misma raza, tenemos la misma naturaleza, entonces todo se vuelve cíclico y vamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, pues ninguno tiene más valor y nos quita como esa arrogancia que teníamos y como ese mal visto que le dábamos al pasado y realmente pues que somos iguales. Sí. Mm, algo que me pareció muy importante, y es una palabra que no dijimos, es prejuicio. En este espacio vencimos el prejuicio, en este espacio, en el espacio de la clase, vencimos el prejuicio, y me gustó que aunque nosotros teníamos preconcepciones, siempre tratamos de antemano de oponernos a esas preconcepciones e intentar pensarlo, aunque nos costara, de una manera diferente. Sí, creo que al final de eso también es de lo que se trata el curso. Y nada, fue un espacio chévere y qué bueno. Yo disfruté bastante el curso, los temas, cómo lo pudimos manejar y todo ese tipo de cosas, me gustó bastante. Increíble, y es que también o sea, es que vimos cosas como no para nada lineales, o sea, vimos las cuevas, vimos también como este señor que estudió los primates, el del principio que estudiaba el comportamiento de las culturas, también vimos como la historia del pueblo gitano, y son cosas que si tú las ves, como que, o sea, como si tú las ves por separado, como que si no nos las hubieran puesto en este curso, como que tú no le hallarías todas las relaciones que logramos hallar. O, por ejemplo, la escritora Irene, que hablaba de, bueno, de hechos del pasado que ella pensaba que eran modernos, o sea, como que experiencias modernas. No hubiera como estas cosas por separado, las mezclaría de la forma que logramos hacerlo acá. Bueno, pues sí, creo que con eso podemos cerrar ya los 15 minutos que se nos acaban y pues nada, sí, cerrar con que fue un curso interesante, chévere, disfrutable y provechoso. Y pues nada, sí, pues muchas gracias y hasta acá dejamos.